La cuestión que te quiero plantear hace referencia al ámbito discursivo. Como comentábamos al inicio, gracias a este capítulo, Guy Standing permite dotar de narrativa a este fenómeno de la precariedad, en concreto al precariado. Pero lo que te quiero preguntar es, si bien es cierto que Guy Standing nos ofrece esto, creo que la definición hegemónica incrustada en los marcos mentales de los individuos, creo que dista un poco de la definición que nos da Guy Standing, ¿no? Entonces la cuestión que te quiero plantear es que a nivel discursivo puede ser que el universo semántico que gira en torno al precariado imposibilite que los individuos se sientan también interpelados, ¿no? Que se sientan identificados con este término. Concretamente a las generaciones más mayores que nosotros, ¿no? Que en muchos casos viven sumergidas en la precariedad, pero quizás no se sienten identificados con el término por un asunto meramente discursivo. Parece simple, pero la repercusión que supone, las connotaciones, tienen un impacto tremendo, ¿no? Sí, sí que es verdad. Yo creo que quizás hay que partir de que yo sí que creo en una cosa, estoy de acuerdo con Standing, el de que una diferenciación esencial entre lo que él considera proletariado, el grupo núcleo y precariado, es el concepto de trabajo que el proletariado lo entendía como algo estable porque lo podía vivir como algo estable, independientemente de las condiciones laborales, ser una puta mierda o buenas, pero sí que es verdad que se formaban en una profesión determinada en los años 70, 80, 50 y vivían toda su vida en la misma profesión, aunque fueran diferentes empresas o otros sitios. Y el precariado esto no es así. Entonces, claro, quizás esto dificulta un poco la asimilación a la que tú hacías referencia por parte de los puretas, ¿no? Del concepto. Y también porque yo creo que existe una asociación por defecto entre el concepto de precariado y, por ejemplo, la generación millennial o joven, así, digamos, en términos genéricos, y como mínimo aquí en España, y yo me atrevería a decir que en todo Occidente. Y esto, claro, lleva un poco a error, porque ya me dirás tú qué tiene de precario un joven de 25 o de 30 años, hijo de papi que trabaja en el bufete de su papi, de abogados, o que es arquitecto y ha entrado enchufado en alguna agencia. O sea, no tiene nada de precariado que sea joven. Entonces yo creo que hay una confusión en esto, ¿no? A la hora de definir qué es el precariado. Se confunde con joven, con millennial, y también atiende a la brecha intergeneracional tan heavy que creo que sufrimos. Ya lo dije hace varios podcasts, no sé, ahora 2 o 3 meses, el coronavirus ejemplifica esta brecha intergeneracional de la que algún día podríamos hablar más abiertamente, porque yo creo que es muy interesante, que atiende a las diferencias en la vida que han llevado. Insisto, ambos grupos pertenecen al proletariado, pero sus realidades son muy diferentes. Aunque ambos sufran de la precariedad, la viven de una manera muy diferente por la cultura laboral, económica, social y política que tienen interiorizada. Y de nuevo, repitiendo un poco lo que dije antes, yo creo que uno de los problemas que tiene la conceptualización del precariado es que pretende configurarse a través de la ausencia de. Es decir, el precariado es todo aquel que tiene ausencia de seguridad laboral, tiene ausencia de estabilidad económica y social, tiene ausencia de perspectivas futuras. Y claro, definirte por la ausencia es posible, pero es jodido, ¿no? Porque es atendiendo a una contraposición. La mayoría de definiciones atienden a contraposiciones, pero en este caso yo creo que es como muy esencial. Quizás por esto es más complicado. Y también por cuestiones del desarrollo del neoliberalismo, bueno, hace que la gente confunda el éxito y el emprendimiento, o sea, perdón, el emprendimiento con la precariedad, ¿no? O sea, el autónomo rider no es autónomo, es falso autónomo y es precario, no es emprendedor, ¿vale? Hay una diferencia clara. El emprendedor es el hijo de papi, de facto, a día de hoy, es el hijo de papi que, bueno, no corre ningún tipo de riesgo cuando abre su tienda de ropa guay o lo que sea que venda. Y el rider, pues obviamente sí es precario porque tiene unas condiciones laborales de mierda, tiene un sueldo de mierda y se ve sometido a los tiempos que le dictaminan la empresa, porque en realidad él no es autónomo, sino que está contratado de manera externalizada por una empresa. Y bueno, yo creo que estos son unos cuantos elementos que dificultan la configuración de una identidad de autoidentificarse, ¿no?
Y de hecho esto me va muy bien con lo último que yo quería comentar, que es el hecho de Guy Standing hace referencia a los 3 tipos de becarios, que bueno, así rápido, sería por un lado lo que podemos entender como niños, aquellos jóvenes nacidos serían residentes por falta de derechos, pero no por no haber nacido en el territorio nacional X, pero que no trabajan y no tienen un nivel educativo muy alto y por tanto se ven sometidos por las condiciones del precariado. El segundo grupo serían los inmigrantes residentes de nuevo, que vienen de países terceros, que muchas veces se ven enfrentados porque aceptan las condiciones penosas y paupérrimas de los trabajos que les son posibles, con este primer grupo que he hecho referencia, ejemplificándolo en los ninis. Y Guy Standing dice que esto posiblemente lleve a conflictos y ya lleva a conflictos entre estos dos grupos. Y el tercero y último, en el cual creo que podríamos nosotros ubicarnos, es el de los precarios con, digamos, cualificados, ¿no? con estudios superiores, que aspiraban a tener un nivel de vida y un estatus asociado a este nivel de vida, de clase media alta, por lo que entendíamos la clase media anteriormente, y que obviamente no ha sido así, ¿no? Y bueno, creo que ahí estaríamos nosotros, y estos a grandes rasgos, como digo, muy, muy rápido, serían los 3 grupos. Él dice que estos 3 grupos tendrían que entenderse porque lo que les une, a fin de cuentas, es mucho más que lo que les separa. Y bueno, yo creo que es verdad. Así para acabar y para dejarlo claro, lo que es el precariado, voy a leer de manera literal, haciendo honor a la epistemología literaria que nos decía Postman, de la definición que nos da Guy Standing del precariado. El precariado consiste en la gente que vive de empleos inseguros entremezclados con periodos de desempleo o de retiro de la fuerza de trabajo. La mal llamada inactividad económica, que esto también no lo hemos comentado, pero bueno, es que no da tiempo. Y lleva una vida de inseguridad por un acceso incierto a la vivienda y a los recursos públicos. Experimenta una constante sensación de transitoriedad. Claro, ¿qué pasa? Que el posmodernismo neoliberal nos vende esta transitoriedad como la fluidez positiva que nos hace salir de nuestra zona de confort para adaptarnos y prepararnos para absolutamente todo, y eso se transforma en un enriquecimiento personal y más mierda, ¿no? De autoayuda. Y bueno, creo que es verdad y me parece que esta definición, que si bien es muy genérica y muy amplia, engloba estos 3 grupos de becarios, de precariados que he hecho mención antes. Sí. No sé qué piensas. Bueno, cuando comentabas las categorías que establece el autor, nosotros consideramos, ¿no?, que estamos en aquello que dicen los autores italianos del cognitariado o el precariado intelectual. Y estoy muy de acuerdo, ¿no?, que las expectativas o los discursos aspiracionales que de bien pequeños han colonizado nuestra cosmovisión, una vez hemos terminado o estamos terminando nuestros estudios, vemos que no se cumplen por las dinámicas sistémicas. Claro, me venía a la mente algo que también comentamos la semana pasada. Para crear riqueza cada vez es menos necesario la mano de obra, el capital humano. Así lo ha constatado el mundo financiero, pero también el mundo, la economía digital. Por lo tanto, todas las reflexiones que esbozamos hacen referencia a un contrato social antiguo. ¿Y qué sucede? Que no solo los discursos, sino también las dinámicas se mueven dentro de este contrato social que está caduco, que hay que cambiarlo, pero que no se discute porque el hecho de hacerlo probablemente sería señalar a la redistribución de la riqueza o a buscar nuevos contextos que permitan a las personas poder tirar adelante sus proyectos de vida. ¿Qué supone? Que en un mercado laboral atravesado por una crisis de trabajadores asalariados, este mercado laboral está gobernado por la competitividad, la necesidad y la competitividad. Y lo que hace es que
este precariado, estas tipologías de precariado, de manera inconsciente, luchen entre ellas a codazos. Bueno, digo codazos de manera metafórica, ¿no? Pero luchen entre ellas para poder acceder a una renta que les permitan tirar adelante su vida, ¿no? Conseguir los medios de vida para vivir. ¿Qué pasa? Que cuando Guy Standing visibiliza que, aunque tengan características diferentes, hay cosas que los unen, el hecho de que el mercado laboral, aunque inestable, aunque cambiante, aunque transitorio, aunque contingente, el mercado laboral sigue siendo el pilar fundamental para poder acceder a una renta que te permita vivir, ¿no? Y la configuración del mercado laboral pues provoca esto, ¿no? La competitividad, la competencia, el personalismo laboral que muchas veces hemos hablado. No solo eso, sino que además creo que lo has visibilizado muy bien, estos periodos de incerteza entre un trabajo asalariado y otro, ¿no? Que en este punto, en estos periodos, se erigen como nichos de mercado para muchas empresas vender ciertos productos educativos o de reciclaje o de tantos etcétera, ¿no? De la necesidad surge un nicho de mercado que es perverso. Y por último, lo que quería visibilizar es que esta composición estructural hace que los individuos se sumerjan en un concepto muy interesante que también nos dice Alós, que hace referencia a estar preparado. Estar preparado que compete a las categorías que nos visibiliza Guy Standing. No se salva a nadie. En un mercado laboral gobernado por la necesidad, como venimos diciendo, donde se vivencia una crisis de trabajadores asalariados, lo que sucede es que el individuo tiene que estar preparado en dos sentidos. El primer sentido, académicamente. Y luego también estar preparado a la llamada, al mail, a ese mensaje que te llega al LinkedIn. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de los individuos se convierte en un tiempo supeditado a este mercado de trabajo asalariado. Soy mínimamente optimista con el futuro del precariado, como mínimo con la conceptualización de su identidad y la posibilidad de autoidentificarse y de ser consciente, que es lo que tú decías, porque en definitiva todo está tan jodido que al final lo único que te queda es estar jodido y esa precariedad que te define, ¿no? Entonces te tienes que dar cuenta, ¿no? Por mucho que te tragues el relato neoliberal de que el éxito depende de ti y que el esfuerzo es positivo per se y el sufrimiento también se traduce en el futuro, ¿no? Bueno, aunque te lo comas, al final tendrás que darte cuenta que eso es mierda y que tus condiciones laborales, sociales, económicas, políticas incluso también, son una puta mierda y que como consecuencia tendrás que dar cuenta que he cargado. Aquellas personas que quieran seguirnos lo podrán hacer a través de nuestro Instagram, también a través de nuestro Twitter y a través de nuestra cuenta de People. Aquellas personas que quieran contactarnos lo podrán hacer en esas redes sociales, también en nuestro LinkedIn personal. Y aquellas personas que quieran leernos, pues lo pueden hacer en nuestros blogs personales, donde de vez en cuando vamos publicando artículos. Por último, aquellas personas que les guste nuestro contenido, les pedimos, si es que quieren, que se suscriban y que le den like. Y nada más, la próxima, bueno, tenemos que pensarnos a ver qué tema hablamos, pero en cualquier caso nos vemos en el próximo Sí, podcast. pues aquí lo dejaríamos. Que vaya muy Máximo, bien. Adeu.